desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, hermanos, hoy vamos a tratar un tema bien especial. Hoy le he puesto al mensaje, hermanos, espero que Dios le hable, hermanos, que abra su corazón. De verdad que he estado muy atento al mensaje de hoy. El mensaje se llama Lo que es más necesario, hermanos. Lo que es más necesario. Amén. Bien, está basada en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Versículo 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años, hermanos. Presta atención a esto, como se simboliza lo completo, hermanos. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de los filisteos. Después saltó para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, de Eliseo, diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras, hermano. Resalte eso, hermano. Hoy va usted a implorar por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo. ¿Dónde estaba el marido? Ni por ahí. Al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora, hermanos. Denle un aplauso allí, hermano, online al Señor, que Él lo recibe, hermano. Dios lo bendiga. Bien, hermanos, muchas bendiciones a los que hoy se conectan, hermanos. Bien, muchas bendiciones a los que están llegando, hermanos, a la reunión. Bien, es un tema muy precioso, hermano, que me gusta la vida de Eliseo, la vida de la mujer sunamita, hermanos. En días anteriores habíamos hablado de la mujer sunamita, hermanos. Habíamos hablado de, como dice el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, de aquella mujer importante, de aquella mujer que tenía dinero, que había alojado a Eliseo. Aquella mujer que era estéril y que sin ningún interés alojó al hombre de Dios en su casa, le hizo un aposento de paredes, le puso cama, mesa, silla y candelero, y que sin pedirle nada,
este hombre que representa a Cristo se acordó de esta mujer y Cristo en Eliseo le dio un hijo a esta mujer. Amén. Y que vio crecer a su hijo y que en la adolescencia este hijo se murió y que este hijo había luego resucitado para la alegría de esta mujer y de toda esa casa y seguramente de toda esa comarca. Amén. Repito el título del mensaje, le he puesto por título, hermanos, lo que es más necesario. Esta mujer tenía dinero, esta mujer estaba bien económicamente, nada le faltaba, hermanos, y le tocó a esta mujer experimentar la pérdida. Aló, hermanos, aquí viene el mensaje. A esta mujer que lo tenía todo, le tocó experimentar la pérdida porque vino hambre que Dios había mandado sobre ese lugar. A esta mujer le tocó, hermanos, de pasar de ser adinerada con bienes que no le hacía falta nada. Ahora estaba experimentando la pérdida, hermanos. Y creo que es un cuadro que de alguna u otra manera tendrá que experimentar todo cristiano, seguidor de Cristo, fiel a Dios, tendrá que experimentar, hermanos, las injusticias, hermanos. Y es mejor, hermanos, ser perseguido por el nombre de Cristo que ser perseguido por desobediente, hermanos. Dígame un amén o un... Amén. Bien, ahora, hermano, ella se encuentra con este cuadro de pérdida, como Job, hermanos. Y me imagino, hermanos, cuando estaba preparando el mensaje, se me venía este cuadro, inclusive de Adán y Eva, cuando, hermanos, estaban en el huerto del Edén, cuando estaban en comunión con Dios. Ahora, por el pecado, lo pierden todo. Amén. Nadie está exento de parar, de escaparse de un cuadro como este. Así que no nos apeguemos, mis amados hermanos, no nos apeguemos a los bienes de este mundo, que son pasajeros. Ese es algo, hermanos, que la iglesia debe cuidarse. El apego a las cosas materiales. Jesucristo fue tan incisivo en estos aspectos. Les dijo a los discípulos, dijo en sus sermones, mirad que vuestro corazón no se cargue de glotonería por los afanes de esta vida, por el peligro de las riquezas, hermanos. Y ha sido algo, hermano, muy claro en las cartas de Pedro, de Pablo, el apóstol Juan, de Santiago, aún de Judas. Amén. Este es algo, hermanos, que está a flor de piel a la vuelta de la esquina y es la tendencia del pueblo de Dios a apegarse a los bienes de este mundo porque son vanidad, son fugaces y no son nada. Amén, hermanos. Mire, hermanos, este año, hermanos, que ha ocurrido de todo. La gente encerrada, pero ha ocurrido de todo. Un simple virus que lo mata un agua de jabón, hermanos. Un simple virus que exteriormente lo mata un agüita de jabón, hermanos. Queda inerte, queda inoperante. Ahora ese virus, cuando entra dentro del hombre, es, hermanos, potencialmente mortal, hermanos. Y no se le ha podido vencer a este virus. Ha dañado, hermanos, la economía. Muchos negocios, hermanos, han estado cerrando sus operaciones, hermanos. Y presta atención a este ejemplo que acabo de hacer con el virus. Entonces, vemos, hermanos, que de manera simple, de manera sencilla, este primer hecho de esta mujer
este primer hecho de esta mujer, vemos a una mujer que lo perdió todo. Amén, hermanos. Hermanos, y esto es una de las cosas que hace el pecado. Nos hace perderlo todo, hermanos. ¿Cuánto me dice un amén o un ayayaje, hermano? Eso lo hace el pecado. El hambre, hermanos, que vino, es un tipo de juicio de Dios, hermanos, que vino sobre aquella tierra. Y a esta mujer, hermanos, le tocó irse a tierra de los filisteos por 7 años. En esa transición, hermanos, el pecado nos vende a Satanás. El pecado nos entrega a Satanás. El pecado nos expone a los demonios. El pecado es el derecho legal de Satanás de tener dominio sobre nosotros. Pero lo único que quita el dominio del pecado sobre nosotros se llama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace el pecado. Una de las cosas que hace el pecado trae la ruina física, aunque no siempre. Amén, hermanos. Porque hay gente que practica el pecado, vive de las drogas y lo que hace es aumentar las ganancias materiales. Pero hermano, Dios no se fija de eso. Pero en términos generales, el pecado puede traer ruina. Hermano, fíjate que aunque el dinero de las drogas lo pueden recibir unos pocos, ese pecado trae ruina sobre una nación, sobre la juventud, sobre una sociedad. El pecado, el alcohol, destruye hogares. El cigarrillo destruye los pulmones. Hermanos, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el don gratuito de Dios, se llama Jesucristo. Y Él nos da vida eterna, hermanos. Él nos da vida eterna. Entonces, hermanos, más allá de hablar de la ruina física, y facilito pudiéramos coger, hermanos, este pasaje para emocionar a la gente. Hermanos, sí hay algo aquí incluido de restauración material, pero lo voy a hablar de último. Con toda razón lo voy a hablar de último. Y voy a hablar de la ruina no física. Estoy hablando de la ruina ocasionada por el pecado. El pecado trae ruina moral. El pecado trae ruina espiritual. Eso es lo que produce el pecado. Trae muerte. Daña nuestra relación con Dios, hermanos. Y mientras estemos, hermanos, en este cuerpo, por eso tenemos que morir en Cristo e irnos para el cielo, para el pecado, para que el pecado ya no influencie sobre nosotros. Eso es literalmente una vida resucitada. Amén. Ya vivimos para Cristo. Ya no tendremos, hermanos, esto ocurrirá. Mientras estemos en este pecado, en este cuerpo, hermanos, la tendencia del hombre siempre va a ser pecar, va a ser el pecado. Siempre el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede reconocer, hermanos? El pecado ofende a Dios. El pecado es transgresión, es desobediencia, hermanos. Violar la ley es pecado, hermanos. Transgredir los mandamientos de Dios es pecado, hermanos. Hermanos, si supiéramos el efecto del pecado en nuestras vidas, no llevaríamos, hermanos, una vida descuidada. Viviríamos más todavía pegados a Cristo, sabiendo que separados de Él nada podemos hacer y sabiendo que sin santidad nadie puede ver a Dios. Realmente es la enseñanza de esta mujer, una mujer, hermanos, que aunque le abrió las puertas a Cristo, representado en Eliseo, de alguna manera esta mujer se descuidó, hermanos, y empezó a pecar. Vino hambre, vino ruina espiritual, vino ruina moral en su vida, que fue a parar a la tierra de los enemigos de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Y Dios, aunque es misericordioso, Él todavía sigue siendo paciente
Pero no olvidemos que su amor, su benignidad, es la que nos guía al arrepentimiento. E independientemente de la misericordia de Dios, Él puede traer juicio sobre una persona, puede traer juicio sobre un lugar, cuando la persona no se quiere arrepentir de sus pecados. Hermanos, y esto no está en contravía del amor de Dios, porque otro de los atributos de Dios es el tema de su justicia. Amén. Y es pagando a cada uno lo que le corresponde. Así que, hermanos, creo que esto que está pasando la humanidad hoy, en el año 2020, hermano, vea, Dios, hermano, vea, está hablándole en amor a la humanidad para que se arrepienta. A la iglesia también le está hablando para que se arrepienta y vuelva al primer amor y haga las cosas del principio. ¿Cuántos me dicen un amén, hermanos? Amén, amén. Dios, hermanos, nos está hablando en este tiempo, hermanos, de pandemia. Y necesitamos mirar, hermanos, que de alguna manera el desempleo, hermanos, el hambre, hermanos, que estamos pasando, que está pasando la humanidad, hermanos, las dificultades económicas, es Dios llamando la atención, hermanos. Es un cuadro de esta mujer tsunamita que una vez tuvo bienes, estoy hablando de bienes espirituales, tuvo la gracia de Dios nunca nos va a dar la espalda, hermanos. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Somos nosotros los que podemos rebelarnos, hermanos, caer de la gracia y apartarnos de Él, hermanos. Así que sabemos, hermanos, que el corazón del hombre, hermanos, siempre va a tender al mal. Así que es una oportunidad, este tiempo que Dios nos está dando para que enderecemos el rumbo. No es a la manera nuestra, no es imaginándonos a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios. Mucha gente se imagina a Dios y con base en su imaginación, hermano, lleva su vida. Y Dios, hermano, nos ha dejado su revelación más segura, que está contenida en su palabra. Hermanos, y la palabra de Dios es la que nos va a hacer conocerle. Hermanos, qué hermosura, hermanos. Y esto es una de las cosas que la iglesia se está perdiendo. Y es, hermanos, meditar en su palabra de día y de noche. Solo así haremos por nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Estoy hablando de los caminos espirituales. Estoy hablando primeramente de la prosperidad, pero espiritual. Porque es fácil, hermano, engañarlos hoy, emocionarlos hoy, hermano, y darles ese mensaje que usted sabe que se predica, hermano, que es sueña, conquista, avanza, sueña y ganarás el mundo. Hermanos, cuando este pasaje lo que nos está hablando de la pérdida espiritual que tuvo esta mujer a causa del pecado. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje, hermanos? Hermanos, Dios nos está llamando a que nos mantengamos en los caminos de Él. Esta mujer lo perdió todo por causa del pecado. Este es el significado de este pasaje. Esta mujer lo perdió todo, hermanos, a causa del pecado. Y la única salida para que podamos enfrentar esta vida sin pérdida, no material, hermanos, se llama nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Este es un llamado, hermanos, que Dios nos está haciendo a todos. Porque esta mujer, lo que veo aquí es un cuadro también de la iglesia. Una iglesia, hermanos, que hoy, hermanos, hoy por hoy, hermano, Dios está llamando a que la iglesia se vuelva a los caminos. Porque si el justo juicio de Dios comienza por su casa, ¿qué quedará para el impío y el pecador, hermanos? Así que veamos este tiempo como el tiempo de la corrección de Dios para la iglesia. Sé que de aquí tiene que salir algo grande en beneficio de la obra de Dios, en beneficio de la iglesia. Hermanos, porque no podemos, hermanos, traer el evangelio de la codicia a nuestras vidas.
Es un evangelio que pierde. Jesucristo, hermanos, lo dijo bien claro. ¿De qué le serviría al hombre ganar al mundo entero a través de sus logros, méritos, proyectos, premios Nobel, hermanos, u otros premios, hermanos, que para los ojos del mundo es lo máximo, algún Oscar que te ganes? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Y mucha de esa gente, hermanos, están perdiendo su alma. Lo único que salva es Jesucristo, hermano. No salvará el intelecto, la inteligencia, no salvarán los estudios, no salvará, hermano, algo que veo que está corriendo en la terminología que uno escucha por televisión. Aún, hermanos, es tremendo. Aún la terminología en boca de sacerdotes, hermanos, y aún de ex sacerdotes, de que siendo buena gente te salvas y te vas para el cielo. No, mi amado hermano. No, las obras nunca podrán salvar, hermanos. De nada nos servirá, hermanos. Sí, sabemos que tenemos desafíos aquí en este mundo, pero hermanos, que pudiéramos tener, hermanos, siempre la prioridad del reino de Dios verdaderamente. Hermanos, y perdone, hermanos, pero me temo que no es esa la realidad. Porque si uno tiene de primero el reino de Dios, uno irá en pos de extender el reino de Dios. Amén, hermanos. Amén. El reino de Dios, hermanos, tiene que ser primero, hermanos. Deberías pensar en las cosas de Dios. Deberías pensar en cómo extender el reino, en cómo evangelizar más, hermanos. Así que cuidemos nuestra alma, hermanos, porque nada nos llevaremos de esta tierra. Absolutamente nada nos vamos a llevar de esta tierra. Desnudo hemos venido aquí y desnudo nos iremos, hermanos. Así que no nos dejemos engañar por el peligro de las riquezas. Y que si algún día la tienes, hermano, que seas ante todo rico para con Dios, hermano. Jesucristo lo dijo de hacer tesoros, hermanos, en el cielo. Cuando das para la obra de Dios a través de los diezmos y las ofrendas, indudablemente estás siendo rico para con Dios. Amén, hermanos. Entonces, esta mujer, hermano, aquí viene algo bien impresionante. Después que lo había perdido todo, hermanos, esta mujer vio que podía regresar. Esta mujer de alguna manera sintió de Dios que podía regresar. Y quizás practicó las palabras para hablarle al rey para que le devolviera los bienes, hermanos, que había perdido. Y hermanos, aquí viene algo bien especial, hermano. Y es que cuando ella al palacio del rey, Giezi le estaba hablando al rey de las maravillas que había hecho su amo. Aló, hermanos. Giezi, repito, le estaba hablando a este gobernante humano temporal de las maravillas que había hecho su amo. Hermanos, te quiero preguntar esto. ¿A cuántos les has compartido el evangelio en esta pandemia? ¿A cuántos les has hablado de las maravillas de Dios en esta pandemia? Hoy por hoy, hermanos, nos vemos casi que obligados a evangelizar por internet porque no tenemos otra manera. Hermanos, ¿cuántos pasajes bíblicos has hecho, has mandado? ¿Cuánto has evangelizado a través de WhatsApp, de las redes sociales, del Facebook que tienes escondido, hermano, de las redes sociales? ¿Cuánto has hablado de las maravillas del rey? Aló, hermanos. ¿Sí ven, hermanos, que es tan fácil desvirtuar, que no está el reino de Dios de primero en nuestras vidas? Alguien que me diga un amén, hermanos. Hermanos, Giezi
el pasaje era que Amén. está hablando de Eliseo, pero sabemos que Eliseo representa a Jesucristo. Giesi estaba testificando acerca del poder de Dios en su vida, de lo que él había visto, oído, y eso lo hacía testificar, hermanos. Eso es ser testigo, hermanos. Es experimentar el poder de Dios, el amor de Dios, y eso hablarlo. Te pregunto, mi amado hermano, ¿estás, hermanos, colocando pasajes humanistas y eso te calma la conciencia? ¿Acaso te da vergüenza hablar abiertamente de Cristo? Hermanos, hay gente que cree que por poner la palabra Dios ya está evangelizando. Hermano, y eso puede ser hasta un engaño, porque eso puede calmar la conciencia y lo que hace es poner allí en la red social la palabra Dios, porque sabes que todo el mundo habla de Dios y no quieres que te reconozcan que hablas de Dios y que sigues a Cristo abiertamente. Y seguimos a Jesús como a Pedro, a lejos. Y si estás lejos, hermano, siguiendo a Jesús de lejos como a Pedro, indudablemente que lo vas a terminar negando si es que no lo estás negando. Hermanos, por eso le puse al mensaje de esta noche, lo que es más necesario, porque lo que es más necesario es el reino de Dios. ¿Eres tú de los que quiere levantar la voz y decir, ¿y yo qué como? Lo más necesario es el reino de Dios. Después es nuestra comida, después es nuestro vestido. Podemos, hermanos, estar invirtiendo las cosas. Note, hermanos, este contraste. Hermano, cuando esta mujer practicó en su mente, voy a pedirle al rey que me devuelva el marido, que me devuelva la suegra, que me devuelva los bienes, que me devuelva los corotos. Esta mujer se encuentra con un hombre que estaba testificando de Cristo. Este es el mensaje. Hermanos, si queremos ver aquí otras cosas, hermanos, estaremos más ciegos, hermanos, que un topo, hermanos. Giesi, hermanos, representa al creyente cuya necesidad del reino de Dios es lo primero. Hermanos, y mire, hermanos, hasta eso creo que nos habla de la gracia de Dios. Pero sí quiero poner aquí, hermanos, y exaltar, hermanos, lo que más pueda. Mateo 6:33. Quizás hemos aprendido bien esta cita bíblica de memoria. Pero mis amados hermanos, realmente estamos viviendo de que el reino de Dios es primero. ¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo? ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? Allí se demuestra si el reino de Dios es primero o no. ¿Es tu prioridad estar evangelizando? ¿Es tu prioridad, hermano, las cosas de Dios en tu trabajo secular? ¿Es tu prioridad? Allí se está demostrando si el reino de Dios es primero. Mis amados hermanos, Dios todo lo ve, hermanos, las intenciones del corazón. Y yo no puedo creer, hermanos, que haya un pueblo de Dios que fue rescatado por la sangre del Cordero de Dios. Hermanos, que ni siquiera en este tiempo donde se presta para evangelizar online, hermanos, ni siquiera un versículo bíblico peguemos en los estados de WhatsApp, en algo, hermanos, sí es necesario, sí es importante, hermanos, que lo hagamos, porque la gente como, hermanos, vamos a salar a las redes sociales si el pueblo de Dios está callado, hermanos. ¿Sabes, hermanos? Allí pues tenemos en la iglesia, usted más de uno lo ha visto, una especie de tratados que son como una especie de libritos, todavía hay varias cajas por allí. Y son los tratados que hemos estado repartiendo en estos últimos años. ¿Sabes? Me contaba el hermano que nos lo da, pues no gratis, hay que darle una ofrenda, hermanos, porque tienen que pagar bodegaje y todo lo demás. No lo vende, por supuesto. ¿Sabes
¿Cuál es el testimonio de él? ¿Y por qué él se ha dedicado a repartir esos tratados y vivir de esas ofrendas? Él dijo, porque una vez en un bus, en una silla, me encontré un tratado de esto, todo machucado, y eso mensaje llegó a mi corazón y Cristo me salvó del infierno. O sea, un tratado se lo encontró en un bus, y eso fue la ocasión que Dios utilizó para convertir su alma. Hermanos, tenemos que volver, hermanos, al corazón de Giezi. Hermano, testificar del poder de Dios, hermanos. Testificar acerca de las maravillas del Rey de Reyes que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Para eso es que somos sacerdotes. ¿Por qué somos cristianos? Porque manejamos un léxico, un vocabulario cristiano, un aleluya, o decimos varón o siervo. No, hermanos, el cristianismo es más que eso. Jesús nos dijo en la gran comisión, Mateo 28, que extendiéramos el reino de Dios, que lleváramos el evangelio a todas las criaturas, que enseñáramos las cosas en su nombre y que los bautizáramos en su nombre. Tenemos una tarea, hermanos, en esta tierra, hermanos, y es extender el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Esto fue lo que recibió esta mujer. Lo que nos está enseñando Segunda de Reyes 8 es que el reino de Dios es primero y las añadiduras son después. No puede, hermanos, estar la iglesia quedándose callada, hermano. Hoy hay un mar de internet que te está esperando. Ahora sí. Y esto no excluye el que testifiques personalmente a la gente. Pero hoy por hoy, que todo el mundo, hermanos, está recibiendo un mensaje. La gente se está llenando de angustia. La gente está perdiendo bienes. De hecho, que ya los tiene perdidos. No te hablo de los bienes No te hablo de los bienes materiales, te hablo de los bienes espirituales. Ya lo perdió. La gente no sabe qué orar, a quién orar, cómo orar. La gente ha perdido el bien de la misericordia. No sabe que hay una misericordia disponible, una gracia disponible para ellos. ¿Y quién, hermanos, va a llevar el evangelio si no hay quien les predique, hermanos? Aló, hermanos, tenemos que tomarnos en serio esto. Hermanos, por favor. Hay que predicar a tiempo y a destiempo. Tenemos que saturar, hermanos, al menos, hermanos, mientras estemos así, saturemos las redes sociales. Si las tienes, hermanos, que creo que por mucho que alguien no tenga, tendrá un mínimo WhatsAppito. Al menos evangeliza por WhatsApp. Haz algo, hermano. Necesitamos testificar de las maravillas de nuestro amo, no de Eliseo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, si creemos que Jesús está vivo, si no, hermanos, pongámonos a nosotros, los muertos. Hermanos, llenemos las redes sociales de los muertos, llenémoslas así. No creemos que Cristo está vivo. Si creemos que Cristo está vivo, hablemos de los vivos. Hermano, a veces uno ve a esas señoras, hermanos, que todavía hablan del que falleció hace 20 años. Hermanos, y no podemos estar hablando de Cristo como aquel que murió hace 2000 años solamente. Porque también tenemos que añadirle a la muerte de Cristo con un mensaje vivo, con una vida resucitada, hermanos. Esta mujer ahora sí, ella misma necesitaba una resurrección. Había visto la resurrección de su hijo. Hermanos, yo no sé por qué ni aparece el esposo por aquí, hermanos. Dígame amén o ayayay. Si usted es esposo, hermano. Hermano, tiene que meterse en el fuego, hermanos. Métase en el fuego de Dios. Hermanos, que Cristo está vivo, hermanos, ¿qué evangelio estamos dando? Aún con nuestra vida, hermanos, se tiene que reflejar un evangelio vivo. Dios mío, esta mujer lo perdió todo. Quedó en la ruina física y en la ruina
espiritual, emocional, todo completo en su vida estaba en ruina, hermanos. Dios mío, hermanos, cuando una persona, sobre todo el mundo lo hace, pero a veces lo veo que en las mujeres lo hacen más cuando consiguen novio, enseguida ponen la foto del novio porque están enamoradas, porque quieren exhibir ese, Dios mío, mejor no digo porque alguien puede ofenderse. Dios mío, como diciendo, aquí está la casa, producto de la cacería. Es una broma, hermanos. Pero los que están enamorados ponen la foto de la novia, del novio, y ponen corazones y hacen esto. Hermanos, ¿qué nos está pasando a nosotros, hermanos, por amor a Dios? ¿Qué nos está pasando si no estamos demostrando el amor que le tenemos a Cristo, hermanos? Aló, ¿alguien lo está recibiendo este mensaje, hermanos? Tenemos, hermanos, que deleitarnos en Él, pensar en Él, soñar con Él. Hermanos, perdone si soy exagerado con esta palabra, pero es estar obsesionado con Cristo, hermanos. Yo no sé tú, hermanos, si para ti Cristo es un pedazo de cartón o alguien meramente histórico que se quedó allá y allá y allá y allá y ahora qué, hermanos. ¿O no estamos creyendo que Jesús resucitó y está vivo, hermano, y está dentro de nosotros por su Espíritu Santo? Hermano, Jesús dijo, Él hablará de mí. Él les enseñará todas las cosas. Él me glorificará, hermanos. Hermanos, el reino de Dios tiene que ser primero. Hermanos, cuando esta mujer, hermano, yo me imagino a Giesi. Me imagino a Giesi emocionado, como tú te emocionas hablando de Cristo. Me imagino a Giesi contándole los detalles a este rey de las maravillas del Señor. Hermanos, yo estoy enamorado de Cristo, hermanos. Siempre me verá predicando, hermano, ahora en este tiempo, mandando estos mensajes de las redes sociales. Hermanos, mande. No me voy a molestar, mande ahí al grupo, no importa, pero que sea algo de Dios. Hermano, afecte a su comunidad, hermano. Usted debe tener, hermano, yo me atrevo a decir unos 200 a 500 contactos en WhatsApp. No hablo de Facebook porque no tengo Facebook, no sé cómo funciona ahora eso. Usted debe tener, hermano. ¿Se imagina usted el impacto, hermanos, en sus contactos que al menos 50 vean una cita bíblica con la cual Dios le haya hablado, que usted lo diga a diario? Hermanos, yo no sé si estamos dimensionando esto o es que estás esperando a que salga la vacuna para después, ahí sí, ir a evangelizar. Hermanos, dejemos tanta frase humanista que está colgando, hermanos. Veo mucha ociosidad, hermanos, en el pueblo de Dios a través bueno, al menos lo que puedo ver, hermanos. ¿Por qué no dedicas el tiempo para que hables de Cristo, hermanos? Por amor a Dios, habla de Cristo, hermanos. Si Cristo es nuestra vida, ¿por qué no hablar de Él? Ay, pastor, usted sí es exagerado, hermano. Yo estoy enamorado de Cristo. Si tú te quieres exagerar, si tú te quieres quedar con tu vida allí lineal, sin sobresaltos, y querer llevar, es tu decisión, hermanos. Sé que Dios me dirá, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, hermano. Y más allá de una recompensa, hermano, gloria a Dios, que también nos tiene que motivar, es que es nuestro deber hablar de Cristo. Esta mujer había perdido, este es el último punto, había perdido todo lo material, esposo, hijos, suegras, carros, casas, becas, universidad, perdió oportunidades de trabajo. Hermanos, ¿y qué nos está enseñando este pasaje, hermanos? Lo que Jesús nos enseñó hace 2000 años. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y la comida, y la suegra, y la salud os serán añadidas. Hermanos, y esta mujer, hermano, vea, el rey
al escuchar el testimonio de Giezi. Y cuando ella llega a la sala donde estaba Giezi, quizás Giezi así se sorprendió, hermanos, y dijo: Rey, esta es la mujer de la cual te estaba hablando. Ahí está su hijo resucitado, hermanos. Y el rey dijo: devuélvanle la tierra, devuélvanle las ganas de orar. Dígame un amén. Esto es lo que usted más necesita. Usted no necesita una casa ahora. Estamos más pendientes de lo material. Primero que se restituyan los frutos de la tierra que ella produjo y otro se lo había robado. Mi amado hermano, quiero ser franco contigo. Si ocupas más orando por tu casa, orando por tu esposo, orando por los bienes materiales, más que del reino de Dios, lamento decirte que estás perdiendo el tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo invierte en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanos, a qué hora te levantas? Hermanos, no esperes, perdona que te lo diga, perdona que dañe religión aquí. No espere a Dios detrás de ti corriendo a responderte tus caprichos. No lo esperes, porque Dios no funciona así. A mí me gusta que lleguen a la iglesia a escuchar la palabra, que se congreguen, que reciban la palabra. ¿A cuánto les bendecirá este mensaje de los que ustedes están escuchando? Y que aprendamos los principios del reino y que podamos entender cómo opera Dios y cómo funciona Dios. Dios quiere que exaltes a Jesucristo. Habla del poder de Dios, de lo que Él ha hecho contigo, del poder de su resurrección en tu vida, hermano. Y veremos la gloria de Dios. Deleítate. Salmo 37, quizás el salmo que me toca, entre comillas. Sí, creo que sí. Deleítate a sí mismo, no me acuerdo, perdón. Así mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, amado hermano, volvámonos a lo que es más necesario. Deleítate en Dios y verás a ver cómo se te pasa el tiempo. Verás a ver cómo, hermano, te vas a sorprender de cómo te rinde el tiempo. Pero deleítate en Dios, en su reino. Y las demás cosas, Dios no lo niega, hermanos. No somos de los que negamos que Dios hace milagros, que Dios bendice, Dios prospera, sí. Claro que sí lo he visto, materialmente lo he visto, hermanos. Pero más que eso, Dios quiere el bienestar de tu alma, el bienestar tuyo de tu alma, que lo conozcas y que avances aún en medio de las dificultades. Esta mujer, hermanos, fue un milagro tras otro. Ahora, después de ver su ruina, ahora estaba viendo la restitución de su vida y de sus bienes materiales. Y que así lo haga Dios con todos los que estamos aquí conectados, con nuestras familias, pero que pongan al reino de Dios de primero y su justicia, y que las añadiduras nos persigan, no que nosotros persigamos a las añadiduras. Dios los bendiga, hermano, y vamos a orar en esta noche. Vamos a orar.